Después yo les paso el link, ¿sí? De la grabación cuando se procese. En general tarda, y más si es larga la clase, suele tardar, ¿sí? Bueno, ahí está empezando. Tiene que hacer un clic. Hola, Gabriel. Ahí está grabando. No sé si a ustedes ya les sale que está grabando. No, a mí está. ¿Sí? Ahí Sí. está. Bien. Bueno, empezamos. ¿Viste, Gabriel? Te esperábamos justo. Ahí estás muteado. Bueno, ¿cuál es la idea? ¿Cómo va? ¿Cómo les ¿Cuál es va? la idea? Apagan los micrófonos, pero lo abren cuando quieren preguntarme algo, ¿sí? Digo, no se queden con la duda y tampoco escriban en el chat porque si comparto pantalla no lo voy a ver, ¿sí? Así que abren el micrófono y directamente ahí preguntan. Bueno, voy a Perfecto. compartir pantalla. Vamos a compartirla. Ahí obviamente anduve rescatando los pregunteros, ¿sí? Entonces lo que hice fue básicamente, que es lo que siempre hago en los repasos, es tomar en orden, digamos, ¿sí? Ejercicios de los parciales. Esperen un segundo que hay alguien que está entrando. Rocío. Ahí está. Entonces, ¿qué hago? Preparo un Word, digamos, bueno, un archivo con un montón de ejercicios, en donde vamos recorriendo paso a paso desde el módulo 1, lectura 1, hasta la última lectura que es la 4, y después del módulo 2. Me parece que es más ordenado. Los ejercicios fueron sacados de todos los pregunteros que andan circulando por ahí, en particular agarré el último, pero también tomé de otros. Y lo que a mí me gusta, en general, es tener la foto. ¿Por qué? Digo, el tener la foto a mí me permite saber cuáles eran las preguntas, ¿sí? Que se hicieron, o efectivamente si estaba bien el enunciado, los números, porque suele pasar, no pasó en estadística, digo, no lo vi, que en otras materias pasan pregunteros y cuando los cambian de, por ejemplo, de un PDF, los pasan a un Word, todas las fórmulas que tendrían que estar en un editor de ecuaciones se descompaginan y dice cualquier cosa, entonces yo tengo que andar reconstruyéndolas, eso también lo hago en los repasos de las otras materias. Pero bueno, acá esa es la idea, ¿no? Es ir recorriendo. Supuestamente yo voy a dar por sabido, igual van a ver que voy a explicar de paso a paso, digamos, cómo se resuelve un ejercicio, pero por lo menos leídas las lecturas del módulo 1 y módulo 2, ¿sí? Pero si no las leyeron, no hay drama, porque las van a leer después y yo voy a dar muchas herramientas que les va a permitir entender hoy eh, todos los ejercicios y después decir, bueno, tengo que ir a ver bien cómo se calcula el desvío estándar, ¿sí? Pero bueno, en principio lo vamos a hacer paso a paso, ¿sí? Bueno, por ejemplo, en la lectura 1, la primera lectura, ¿se acuerdan que es la estadística? Y habla de qué es la estadística descriptiva, qué es la estadística inferencial. Alguna pregunta en algún preguntero dicen, ¿qué es la estadística descriptiva? O sea, ahí no tiene sentido, digamos, que yo les lea efectivamente qué es la estadística descriptiva, ¿se entiende? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Y sí puse algunos en particular para que vean a qué me refiero con esto. Tienen que leer esta teoría, ¿sí? Pero esto es simplemente teoría. Pero, por ejemplo, ¿qué es la estadística descriptiva? ¿Qué es la estadística inferencial? Recuerden que la estadística se divide en dos partes, la descriptiva y la inferencial. La inferencial tiene que ver con seleccionar una muestra, ¿sí? Y a partir de esa muestra calcular lo que se llaman estadísticos y las conclusiones que yo saco no se refieren a esa muestra, sino que van a representar a una población en particular, ¿sí? En cambio, la estadística descriptiva simplemente consiste en analizar, procesar, identificar y calcular indicadores de un conjunto de datos para no extrapolar mi información, ¿sí? La inferencial es, tomo una muestra y saco conclusiones. Eso sería como, lean bien las definiciones, pero esa es la diferencia entre descriptiva e inferencial. ¿Qué otra cosa aparece en esa lectura 1? ¿Qué son las variables? ¿Sí? Además de qué son las variables, cómo se clasifican. Es muy importante en estadística, y van a ver que para el segundo parcial lo es más aún, identificar las variables, o sea, decir cuáles son las variables que están analizando. Bueno, hay problemas en el preguntero que sería muy sencillo responderlos si leen bien la primera lectura. Por ejemplo, ahí no sé si se ve, pero voy a agrandar un poquito. El Departamento de Recursos Humanos de una empresa anotó las inasistencias del personal en los últimos 10 días laborales. 0, 3, 2, 3, 6, 1, 6, 0, 0, 0. ¿Cuál es la variable en estudio? Bueno, acá es importante.
Puede pasar que en las respuestas, cosa que no tengo y no me gusta, como les decía, pero no importa, yo les voy a decir qué opciones además seguramente aparecieron acá, ¿sí? ¿Y por qué se eligió esa? Bueno, ¿cuál es la variable en estudio? La variable en estudio es la variable de interés, la que yo quiero analizar. Probablemente en las respuestas decía, una de ellas es inasistencias de los empleados en los últimos 10 días. La otra podría decir cantidad de días laborales. Otra opción podría haber sido empleados de una empresa. Digo, muchas relacionadas con cosas que dicen acá, personal, días laborales, pero si yo leo de nuevo el problema, dice el Departamento de Recursos Humanos de una empresa anotó las inasistencias. Los datos que aparecen en el problema, que son estos numeritos, son inasistencias. ¿De quién? Por ejemplo, en los últimos días, 10 días laborales. En un día laboral, ¿sí? Se registraron 0 inasistencias. En otro día laboral, 3 inasistencias. En tercer día laboral, 2 inasistencias. O sea, acá lo que interesa es la cantidad de inasistencias que se registraron en los últimos 10 días laborales. Esa es la variable. Además, en la primera lectura hablaron de una clasificación de la variable. Si bien no lo piden en este problema, yo digo, ¿cómo clasifico la variable? ¿Se acuerdan? Hay dos grandes grupos para clasificar una variable. Ahí si quieren abran el micrófono, si no yo sigo hablando, pero si lo hacemos participativo, mejor. Si no lo digo, ¿eh? ¿Cómo clasifico una variable? O sea, puede ser de qué tipo. Quali quanti. Bien, perfecto. Cuantitativa, excelente. O cualitativa, o sea, cuantitativa es que la puedo expresar numéricamente. La cantidad de inasistencias de los empleados se puede expresar numéricamente. Y tiene sentido además ese número, porque yo puedo decir en qué día se registró más o menos ausencia. Esa es cuantitativa. Dentro de las cuantitativas hay discretas o continuas. ¿Qué les parece en este caso? La variable cantidad de inasistencias. Puede tomar cualquier valor, o sea, 3,2 empleados que faltaron, 3,9, 2,4. No, es discreta. Perfecto. Entonces, esta es cuantitativa discreta. No lo pedían, repito, pero bueno, enriquece un poco esto que les decía. Otra de las cosas de las cuales habla el primer apunte es de censo versus muestra. Y hay una pregunta en un examen que dice, si para hacer una investigación todos los elementos de la población, o sea, se hace, ¿no?, una investigación sobre todos los elementos de la población, a esta acción se la llama censo, ¿sí? La respuesta acá es censo. Bueno, saben que ahora se está haciendo el censo, ¿no? Se está llevando a cabo el censo que hace el INDEC online, en donde cada persona o cada hogar del país tiene que registrar a todos sus miembros del hogar. Entonces, nos van a preguntar a todos, ¿sí? A todo el país. Eso es un censo. En cambio, hay encuestas, que yo lo explico en las clases, ¿sí? La encuesta permanente de hogares, de la cual es una de las más importantes que tenemos, oficial, de la cual sale la tasa de desocupación, por ejemplo. Bueno, ahí no nos preguntan a todos, no sé si a ustedes les han preguntado, o si alguno cayó en la muestra de la encuesta permanente de hogares. Si cayó, estaría genial, pero todos no caímos en la muestra. Es decir, todos no damos respuesta a esa encuesta. Se selecciona una muestra representativa, aleatoria, eso vayan ahí pensando también que también está en ese módulo, igual se repite después para el segundo parcial. Entonces esa encuesta, cuando hago una encuesta, se le pregunta una parte de la población, eso es una muestra, ¿está bien? Pero si yo le pregunto a todos los elementos, estoy haciendo un censo, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa con la lectura 2? Aparecen cómo presento los datos, tablas, gráficos. Y bueno, acá seleccioné algunos ejercicios. Por ejemplo, ¿qué indica la frecuencia relativa del valor de una variable en una tabla de distribución de frecuencias? Indica las respuestas correctas. Seleccioné 3 respuestas correctas. A ver, ¿qué puse yo acá? Si uno va a la lectura 2 del módulo 1, a la página 6, me da la definición, ¿sí?, de frecuencia relativa. Entonces, ¿a qué voy con esto? Tienen que leer esa lectura, estudiarla, porque estas son muy fáciles de responder, estas preguntas, ¿entiende? Dice acá, la frecuencia relativa de una variable es el cociente entre su frecuencia absoluta y la suma de todas las frecuencias absolutas. Después vamos a hacer cuadritos con números en donde vamos a calcular frecuencias, ahí va a quedar mucho más claro. Pero esto es una definición.
expresa la proporción, el peso que un valor de la variable tiene en el total de observaciones. Cuanto mayor sea la cantidad de repeticiones del valor de la variable en las observaciones, mayor será esa frecuencia relativa. Por ejemplo, si yo vuelvo al problemita este de las inasistencias del personal, como la variable es las inasistencias, que el valor mínimo que toma es 0, después hay algún día que se registró una inasistencia, 2, 3 y 6, ¿no? 2, 3 y 6. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite cada valor de la variable. Es decir, en este problema sería, ¿cuántos días se registraron 0 ausencias? Y bueno, yo acá tengo, voy a formarlo de otro color. En este día se registró 0. En este también, en este también y en este también. Es decir, esa frecuencia absoluta, ¿sí? Es 4. Eso significa que en 4 días se registraron 0 inasistencias. Después, por ejemplo, en un día se registró una inasistencia, porque una sola vez se repite el 1. El 2 también se repite una sola vez. Ahí está, una vez. El 3 aparece acá, 2 veces. O sea, hay 2 días que se registraron 3 inasistencias. Y 6 inasistencias se registraron en 2 días. Para ver si yo hice bien la cosa, como se registran 10 datos, cada uno de los cuales corresponde a un día laboral, deberían las frecuencias sumarme 10, que es una de las cosas que dice la definición. 4, 5, 6, 8, 10. Bien, esta es la suma de las frecuencias. Entonces, cuando me dicen que la frecuencia relativa, ¿qué es? La frecuencia relativa simplemente era qué fracción de los días, o sea, qué fracción de 10 representa 4. ¿Cómo se calcula la frecuencia? Voy a calcular una, así nada más. 4 dividido 10, ¿sí? 4 dividido 10 es 0,4. Si a eso lo multiplico por 100, la expreso en porcentaje. O sea, esto es 0,4 o 40%, si yo multiplico esto por 10, ¿sí? Perdón, 4%, ¿ok? Vamos a borrar ahí. No, por 100, está bien, 40%. 4 de 10 es el 40%, digo. Entonces, la frecuencia relativa es el 40% para el caso de 0. Y así yo podría calcular qué porcentaje es 1 de 10, que obviamente es el 10%. Si no hacen 1 dividido 10, si fueran más feos los números, digo, acá es fácil darse cuenta porque la base es 10, ¿no? Pero bueno, podría ser de 15 o de 14, ¿cuánto representa? Ahí hacen la cuenta. Si la quieren en porcentaje, multiplican por 100. El 2 sería 20%, 2 de 10, ¿sí? Y acá también 20%. Obviamente la suma 50, 60, 80 me tiene que dar el 100%. Entonces, la frecuencia relativa, por ejemplo, este 20, me expresa el peso que tiene la cantidad de ausencias 3 en el total. O sea, 3 inasistencias se registraron el 20% de los días laborables, ¿sí? Bueno, justamente, si uno entiende el concepto, ya lo calculó y demás, y además lee esta definición, podríamos contestar que, seleccionando 3 respuestas correctas, sería la ponderación del valor de la variable, en el ejemplo que yo les di es el 3, la cantidad de inasistencia es 3, sobre el total de los elementos de la muestra de población. Ponderación significa el peso, ¿sí? Es decir, ese 20%, que es lo mismo, el peso que tiene ese valor de la variable sobre el total de observaciones de la muestra. Acá seguramente había otras opciones en donde no hablaban sobre el total, no sé, quién sabe les decían sobre el último mes, si el problema se relacionaba con días, o sobre una parte de la muestra, ¿se entiende? Bien, y después la porción que ocupa el valor de la variable sobre el total de todos los elementos de la muestra o población. O sea, porción, peso o ponderación es equivalente, ¿sí? Son equivalentes. Leyendo esto, sabiendo calcular la frecuencia relativa, van a poder responder ese tipo de problemas, de preguntas teóricas, y por eso las llamé más bien conceptuales de la lectura 1 y de la lectura 2, ¿sí? Teórico-conceptuales. En la lectura 2 aparece ya el cálculo de estas frecuencias, ¿sí? A ver, quiero saber si se durmieron o hasta acá vamos bien. Hagan así o hagan así o levanten, hablan el micrófono. Bien, perfecto, no se durmieron. Romina, que se... No. Bueno, si F sub I, que es la F mayúscula, ¿sí?
Ahora voy a recordar un poquito, pero igual acá nos dicen, es la notación de la frecuencia acumulada de la clase I y F sub B es la notación, chiquitita, ¿no? Minúscula, de la frecuencia absoluta de la clase I. ¿Cuál es la expresión general para calcular la frecuencia acumulada de la clase I? Bueno, vamos a recordar un poquito, a hacer una pequeña tabla acá. A ver, uno acá tiene una clase. ¿Qué significa una clase? Podría ser un intervalo, ¿sí? De salarios, por ejemplo, en donde acá uno podría ordenar esos intervalos. Primer intervalo, segundo intervalo, tercero, cuarto, etc. O sea, esto es simplemente una ID o una identificación del intervalo. Pero acá yo podría poner, por ejemplo, no sé, de 0 a 1000. Después de 1000 a 2000, por ejemplo. Y así, etcétera, ¿sí? Para cada intervalo yo tengo una frecuencia absoluta, es decir, cuántos empleados ganan entre 0 y 1000 voy a tener aquí. Acá voy a tener cuántos empleados ganan entre 1000 y 2000, etcétera. Existe otra cosa que se llama, y que ya vieron en la teoría, la frecuencia acumulada, que consiste en decir, si acá tengo 12 empleados, y acá tengo, no sé, 10 empleados, vamos a poner uno más, de 2000 a 3000. Acá tengo 5 empleados. ¿Cómo calculo las frecuencias acumuladas? Bueno, la primera, digo, es 12, es la igual a la frecuencia absoluta. La segunda me va a sumar estos dos, es decir, a la frecuencia absoluta del intervalo, yo le voy a sumar, ¿sí? En realidad podría sumarle, para calcular esta frecuencia en este intervalo 2, ¿cómo calculo la f grande 2? La voy a calcular como la f grande anterior, que sería la 1, más la frecuencia que le toca al intervalo en el cual estoy calculando la acumulada, o sea, la f sub i. O sea, en este caso la f sub 2. ¿Qué quiero decir con esto? Si lo hago en general, para calcular una frecuencia absoluta, yo considero la acumulada, ¿sí? Para calcular una frecuencia absoluta acumulada, considero la anterior y le sumo la del intervalo, que es la f minúscula. Entonces, esta es la fórmula correcta. Acá me dicen, la frecuencia acumulada de un intervalo i, por ejemplo, del quinto intervalo, ¿sí? Que es la i, sería el quinto, es la frecuencia acumulada del intervalo anterior, o sea, hasta dónde yo acumulé, hasta el anterior, y el anterior en estadística se nombra como i-1, que sería la cuarta, si yo pongo ejemplo acá de quinta, ¿sí? Es la frecuencia acumulada del cuarto intervalo más la frecuencia que le corresponde al quinto intervalo, ¿sí? Porque es lo que le voy a sumar. Si yo hago con el tercero, la frecuencia acumulada de la tercera clase, ¿sí? O de la clase 3, que sería la clase I, es la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia absoluta del intervalo 3, ¿sí? Acá pueden decírselo de formas distintas también. Por ejemplo, la frecuencia, esta es la más fácil, porque después lo vamos a ver en el Excel, ¿sí? Cuando yo hago una tablita de las que vienen después. Yo puedo efectivamente calcular, por ejemplo, la frecuencia acumulada 3 como la frecuencia chiquitita, o sea, la absoluta del 1 más la absoluta del 2 más la absoluta del 3. Y si tuviera la de 10, tengo que sumar la del 1, la del 2, la del 3, más, etcétera, 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 4, 5, 6, 7, 8, 9, más la última que es la del 10. Pero acá tengo 10 sumas. En cambio, si yo usara esta fórmula, como ya acumulé, digo, bueno, a ver, la frecuencia acumulada del 10 va a ser i hasta donde sumé antes, que ya me maté sumando 9, y le sumo la frecuencia chiquitita del intervalo 10. Eso es lo que me dice esta fórmula en general, ¿sí? Digo por si también aparecía como opción esto, ¿ok? Bien, ¿cuáles de las siguientes opciones son correctas? Estoy acá. Si queremos describir el concepto de marca de clase, seleccione 3 de las respuestas correctas. La marca de clase, y ya que estamos, vamos a leer ejemplo este de salarios. ¿Se acuerdan que es el punto medio de los intervalos que yo tengo? ¿Cómo lo calculo? Y entre 0 y 1000 yo sé que la mitad es 500. Entre 1000 y 2000 es 1500. Ah, qué viva, así es fácil, 2500 acá. Si yo tuviese 1233 y 1544, ¿y ahí cómo hago? Tengo que hacer sumar el límite inferior
más el límite superior, o sea, esos dos extremos, y dividir por 2, o lo que es lo mismo, promediar esos dos números. Entonces, la marca de clase es el punto medio de la clase. La marca de clase es el promedio entre el límite inferior y superior de la clase. La marca de clase es el valor representativo de la clase. Esto también está en la teoría como valor representativo. Uno dice, para hacer la cuenta después, para calcular un promedio, como vieron en la teoría de los módulos, yo no puedo trabajar con el intervalo, necesito un representante de ese intervalo. Bueno, se toma lo que se llama la marca de clase. ¿Sí? Entonces también es el valor representativo de ese intervalito. ¿Sí? Avanzamos. Ahora sí, ya vienen cuentas. Como en esta lectura también, en la lectura 2 aparecían gráficos, y en la lectura 3 y en la lectura 4 vienen medidas de posición y medidas de dispersión, ahí tomé de los exámenes algunos ejercicios para ir calculando y recordando un poquito, ¿sí? O ver cómo se resuelven. Nos dan gráficos en el examen. Esto está bueno, repito, porque acá tengo la foto del examen. Dice, la Asociación Nacional de Medios realizó a fines de 2018 una encuesta entre los 120 principales creativos publicitarios del país. Y entre otros temas, se los interrogó acerca de las horas de trabajo semanal. Con la información obtenida se realizó el siguiente gráfico. Bueno, ahí hay un gráfico. ¿Alguno se acuerda cómo se llama ese gráfico? Por las dudas, porque también podría pasar que se pregunte, y eso está en la lectura 2, ¿qué tipo de gráfico es? Y les dan este y como opciones le dicen un histograma, un gráfico de barra, un gráfico de línea o una poligonal. Bueno, esta es una poligonal, ¿sí? Entonces, podría pasar que aparezcan gráficos y un gráfico de sectores. Bueno, obviamente no lo van a elegir, no es un gráfico de tortas este, ¿sí? Pero, independientemente de eso, me dan datos, ¿sí? Acá yo tengo, siempre lean el título. La encuesta, bueno, es una encuesta de la Asociación Nacional de Medios, porque me lo dicen acá, encuesta de la Asociación Nacional de Medios, a publicitarios. ¿A cuántos? A 120 principales creativos publicitarios del país, del año 2018. Se los interrogó acerca de las horas de trabajo semanal. Importante, no lo piden acá, pero quisiera decirles cuál es la variable en estudio, porque podrían empezar a confundirse. Y son los creativos publicitarios del país, son los 120. Bueno, no. La variable es las horas de trabajo, ¿sí? Horas de trabajo semanal. Esa es la variable. Es cuantitativa continua. ¿Estamos de acuerdo? Cuantitativa continua. Por eso, en general, cuando yo tengo una variable cuantitativa continua, necesito intervalos para poder expresarla en una tabla. ¿Sí? Esos intervalos, en este problema, aparece cortada en la foto. Hay 10 intervalos, pero me falta el 1 y el 2. Pero por suerte alguien lo anotó, por ahí dice, faltan estos dos intervalos. Yo igual lo pasé al Excel para que lo vieran bien ahora, ¿sí? Bueno, supongamos que me dan esto, no pasaron por esta clase, entonces se ponen a mirar acá y leen la pregunta. Dice, la persona que presentó las conclusiones del gráfico cometió varios errores. ¿Puedes identificarlos seleccionándolos? Y acá dice, y es medio como confuso, dice seleccionar las 3 respuestas correctas. Cuando dice seleccionar las 3 respuestas correctas, no se están refiriendo, y acá hay un tema, ¿no?, a seleccionar las que están bien, sino las que responden a la consigna, es decir, las que están mal, las que tienen errores. Leo de nuevo. La persona que presentó las conclusiones del gráfico cometió varios errores. ¿Puedes identificarlos seleccionándolos? O sea, nos están diciendo identificar los errores, no las que están bien. O sea, seleccionar las 3 respuestas correctas que identifiquen los errores. ¿Se entiende esa diferencia? Porque cuando yo lo vi dije, acá muchos, quién sabe lo hacen perfecto el problema y seleccionan las correctas según el gráfico, ¿sí? Pero esto es medio capcioso y acá dicen identificar las que están mal, ¿ok? Bueno, ahora vamos a llegar a la conclusión de que si no, lean bien, porque quien sabe en el examen ahora les preguntan las que están bien y ustedes ya se piensan en el preguntero y lean bien siempre, ¿sí? Pero bueno, acá vamos a dar respuesta a lo que nos piden. Entonces, leo las respuestas y después vemos, ¿sí?, de dónde salen o cómo podemos calcularlas y después ver qué otras opciones les podían haber dado. Una de ellas es, solo el 3% de los publicitarios trabaja entre 55 y 60 horas semanales. Borro, pues si no se ve.
La distribución tiene un sesgo a la derecha o asimetría positiva. La mediana se ubica entre las 30 y las 35 horas semanales. Y después preguntan cuál es el promedio de horas semanales trabajadas. O sea, esto es otra, ¿no? Acá aparece una y acá aparece otra. Entonces, a ver, con el gráfico, ¿sí? Con el gráfico yo puedo sacar algunas conclusiones. Eso claramente se puede hacer. Entonces, por ejemplo, si en la primera nos dice solo el 3% de los publicitarios trabaja entre 55 y 60 horas semanales. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué es esto de lo que vimos en lectura 1, lectura 2? Es una frecuencia, ¿sí? Pues me está hablando de cantidad o porcentaje de los publicitarios que trabajan entre 55 y 60 horas semanales, o sea, que están en el último intervalo. A lo que me están diciendo es cuáles están en esa famosa clase 10. No les dije, pero este gráfico siempre lean el eje X qué es y el eje Y qué es. Voy de nuevo. El eje X representa el número de clase, ver las referencias. Por ejemplo, esta clase 10 me está diciendo que estos son, en cuanto a cantidad de horas, entre 55 y 60 horas trabajadas semanalmente, ¿sí? Por ejemplo, este intervalo 3 me está diciendo que trabajan entre 20 y 25 horas semanalmente. Ahora, ¿qué me expresa el eje vertical o el eje Y? La cantidad de publicitarios. Por ejemplo, este 2 me está diciendo que en la clase 3, es decir, de 20 a menos de 25 horas semanales, trabajan 2 publicitarios. ¿Se entiende eso? Por ejemplo, este 35 corresponde a 7, a la clase 7. De 40 horas semanales a menos de 45, que es la clase 7, trabajan 35 publicitarios. Esto que está acá, ¿qué es de lo que vimos en estadística, de lo que se ve en una tabla? ¿Cómo se lo llama? De todas esas cosas que aparecen en la tabla. El 35, 47, el 2, 2. A ver. ¿Qué les parece? Es una frecuencia, ¿sí? Es la cantidad de empleados de esos 120 que trabajan para cada uno de los rangos que ahí dispusieron en esas clases, ¿sí? De la 1 a la 10. Eso se llama frecuencia absoluta, ¿está bien? Lectura 2 del módulo 1. Ahora, en la pregunta me dicen solo el 3%. Acá no está expresado en porcentaje, si no me lo dirían. Ojo que puede pasar que en el gráfico aparezcan porcentajes. No, ¿está bien? Dice número de publicitarios encuestados. Entonces esa es la frecuencia absoluta. Este 3% de los publicitarios trabaja entre 55 y 60. Yo voy al gráfico y digo, entre 55 y 60 trabajan 3. El famoso 3 que está acá, alguno va a caer y va a decir, ah, como acá dice 3, listo, esa es la correcta. Pero justamente está seleccionada acá, ¿por qué? Porque es la incorrecta, ¿sí? ¿Por qué está incorrecto ese 3%? Porque que yo tenga 3 como frecuencia de la clase 10, F10, ¿se acuerdan? Esta es la F sub I, es la frecuencia absoluta. Para expresarla en porcentaje esa frecuencia, yo no tengo que hacer 3%, ¿no? Tengo que hacer, ¿cuántos empleados publicitarios se encuestaron? Bueno, si van acá, eran 120, ¿sí? Entonces yo digo, ¿cuál es el peso de esa clase, o sea, de los que trabajan más, entre 55 a menos de 60 horas, en mi total de 120? Y son solo 3 empleados de los 120. Esta es la famosa frecuencia relativa, que si yo la multiplico por 100, la puedo expresar en porcentaje. Entonces, ¿lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? Obviamente no da 3, ¿sí? Pero vamos a ver. Quiero ver cómo podrían decirles la otra respuesta para que caigan en la trampa también. Es 0,025. Si yo lo multiplico por 100, esto me da 2,5%. Esto es 2,5%. Otra de las respuestas, estoy segura, que fue solo el 2,5% de los publicitarios trabaja entre 55 y 60 horas. Esa respuesta, solo el 2,5%, esta es correcta. Pero recuerden que en este caso
me decían que había cometido varios errores y que había que identificar los errores. Bueno, decir que el 3% de los publicitarios trabaja entre 55 y 60 es un error. ¿Estamos de acuerdo? Entonces por eso la elijo. ¿Sí? Quien sabe acá es más difícil el contestar la pregunta por cómo está preguntada que el calcular la relativa, ¿sí? Pero ese 3 es engañoso porque el 3 coincide con el 3 empleados, ¿sí? O publicitarios. Por eso va a pasar siempre, chicos. Entonces, tienen que entender bien cuál es la variable, tienen que entender bien que 3 es cantidad de empleados, porque acá lo dicen. Si acá me hubieran dicho porcentaje de publicitarios encuestados y este era un 3, ok, estaba genial, esa es la correcta, no la tenía que seleccionar. ¿Sí? Seguramente era otra la que estaba incorrecta. Bien. La distribución tiene un sesgo a la derecha. Voy a borrar un poco todo el lío que hice acá. La distribución tiene un sesgo a la derecha o asimetría positiva. Bueno, ¿qué hice acá? Me parece. Acá lo traje. En la página 29 de la lectura 3 aparece un hermoso cuadrito que se los voy a recordar con un gráfico. No era la idea, pero soy así, no puedo dejarlo sin mostrarles esto. Pero después lo leen bien en la lectura 3 del módulo 1, ¿sí? Yo tengo 3 situaciones en particular cuando tengo una distribución. Y acá estamos hablando en que en el eje X estoy con el mismo problema, ¿sí? Tengo las horas trabajadas. Acuérdense, horas. Acá también horas. Y acá también horas. Si uno analiza el gráfico, digo, tampoco tengo que ver esto, pero se lo quiero decir por si aparece otro problema en donde no hay un gráfico y hay medidas, ¿sí? Si uno mira el gráfico, mírenlo un poquito, ¿sí? Acá tienen un gráfico y yo digo, si este es el 1, si este es el 2 y este es el 3, bueno, 2 y el 3, vamos de nuevo, lo muestro. ¿A cuál les parece que se parece? ¿Al 1, situación 2 o situación 3? Y se lo puedo preguntar distinto. ¿Dónde hay más concentración de empleados? ¿En los valores bajos de la cantidad de horas o en los valores altos de la cantidad de horas? ¿Dónde se concentran más? Ustedes miran las frecuencias, acá tengo chiquititas, ¿sí? Entonces, ¿qué dirían? ¿A dónde se concentran más los valores, o sea, los empleados? ¿Trabajan más? ¿La mayoría trabaja más o trabaja menos horas? ¿O es simétrico? Estamos acá. La mayoría trabaja más horas. Pero si no le sale así, esto se llama, esto se llama cola en una distribución. Cuando tengo la cola a la izquierda, ¿sí? Se llama asimetría a la izquierda o asimetría negativa. ¿Por qué negativa? Porque si uno tiene el eje X, acá están los X negativos, acá está el 0 y acá están los X positivos. 1, 2, 3, 4, acá menos 1, menos 2. Se lo llama negativa porque va para allá la cola, ¿sí? O asimétrica a la izquierda porque está a la izquierda del 0. Si yo tengo algo así, acá se lo llama asimétrica positiva o a la derecha, ¿sí? Esa es una forma gráfica de verlo. Acá había que verlo gráficamente nada más. Entonces, fíjense, la distribución tiene un sesgo a la derecha o asimetría positiva. Lo que me están diciendo es que es esto. Y esto no es, pero ¿por qué está bien seleccionada? ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Porque acá tengo que seleccionar las incorrectas. O sea, no es cierto que la distribución tenga un sesgo a la derecha o asimetría positiva. La distribución tiene un sesgo a la izquierda o asimetría negativa. Sesgo a la izquierda significa que hay algunos valores, ¿sí? O la simetría es a la izquierda, pocos valores, ¿sí? Que trabajan pocos ahí. Pocos publicitarios que trabajan pocas horas. La mayoría se concentra trabajando mucho, en varias horas por semana, ¿sí? Y esto sería que se distribuyen equitativamente, digamos, ¿sí? Y acá sería que muy pocos trabajan muchas horas y que muchos trabajan pocas horas. Vamos al gráfico otra vez. Y en el gráfico se ve, digo, chicos, miren esto, tiene esa forma. A ver, díganme, ¿sí o no? Bien, entonces vamos bien. Supongamos que me dan los valores del promedio, la mediana y la moda, que después vamos a calcular igual en otros ejemplos, ¿no? Si me dieran eso, yo ya sé que si la moda coincide, estamos acá,
la moda es igual a la media, perdón, el modo, sí, es igual a la mediana, es igual al promedio, en el orden que quieran, ¿sí? Son iguales. Eso significa que la distribución es simétrica o tiene forma simétrica, la distribución de mis datos. En el caso de que nos compete, que sería la negativa, pero no para responder la pregunta, sino que efectivamente es negativa esa distribución, es el caso 2, me están diciendo que, lo voy a borrar y dibujo otra vez la que es correcta, pero no la que me responde a la pregunta. Estoy en un caso así. Estas son horas, esta es frecuencia. Lo hablo en general, ¿no? Pues les va a servir para todos. Acá lo que digo es, el modo es la altura más alta de mi gráfico, ¿sí? Ah, está por acá el valor, o sea, el modo está por acá. Cuando uno calcula la mediana lo que hacía era distribuir toda mi cantidad de casos en un 50 y 50. Entonces digo, y más o menos mi mediana va a estar por acá, porque esto es el 50% y este otro es el 50%. ¿Sí? Más o menos, digo, bueno, la cantidad de datos 50 está acá y la mediana está por ahí. Y cuando yo tengo algunos valores muy bajos, hace que el promedio se tire para abajo. Esto en salario se ve bien y yo lo explico en las clases, ¿sí? Con un salario es re obvio que si en mi muestra cae un montón de gerentes, mi promedio, la muestra, quién sabe, no es representativa, mi promedio va a estar tirado hacia arriba. El promedio tiene ese problema, que cuando hay valores extremos se va para arriba o para abajo de acuerdo a los valores, si aparecen muchos, algunos valores altos o algunos valores bajos, me lo va tirando. Entonces, en el orden, el promedio es más chiquito, esto es menor, que la mediana, que a la vez es más chiquita que la moda. Y acá, aunque no lo crean, estamos acá. ¿Sí? Esto es equivalente a lo que yo puse acá, nada más lo leemos como japonés. El modo es mayor a la mediana, es mayor al promedio. El modo es mayor. Esto famoso matemática, se lo explico en las clases siempre. El mayor y menor es relativo, ¿no? Yo lo que digo es que esto que está acá, como tiene esta puntita acá, es más chiquito que esto que está acá, ¿sí? Como para que se acuerden, que es más grande. Pero a la vez, y eso es lo que no quiero que digan, este es el símbolo menor, sí, ok, ese es símbolo menor, pero yo lo puedo leer al revés. O sea, puedo decir, esto que está acá es más grande que esto que está acá, ¿se entiende? Digo, esto es equivalente a esto. Con lo cual, la simetría de la distribución del dibujo de este gráfico es hacia la izquierda. Entonces, la respuesta incorrecta que se seleccionó bien, porque es la incorrecta, dice a la derecha. ¿Está bien? Y después dice, la mediana se ubica entre las 30 y las 35 horas semanales. Vamos a hacer un stop. Y acá también me dicen, ¿cuál es el promedio de horas semanales trabajadas por los publicitarios? Cuando yo tengo intervalos, acá me hago la famosa pregunta, ¿construyo una tabla? ¿Qué van a hacer en el examen? Lo que les salga más rápido. A mí me parece que construir una tabla es importante porque para calcular un promedio, cuando yo tengo intervalos, sí o sí necesito la marca de clase, con lo cual construir una tabla en este ejercicio. ¿Cómo lo van a hacer? Van a tener una hoja, porque pueden usar hoja, ¿no? Hoja y calculadora. Bueno, una hoja se van a armar una tabla en donde yo acá tengo las clases, ¿sí? Ya las anoté, clase 1 y el intervalo es de 10 a 15 horas semanales. ¿Se acuerdan? Esto lo saqué todo de acá, ¿sí? Ahora, ¿de dónde saco la frecuencia? Del gráfico. Por ejemplo, como les dije antes, este 35 va a ser la frecuencia de la clase 7. Este 47 va a ser la frecuencia de la clase 8. Y así miro en el gráfico cada uno de los puntitos donde están marcados y me los anoto en mi tabla. En el primero era un 1, acá está lo que les dije. En la 8, que es de 45 a 50, van 47. Hay 8 publicitarios que trabajan entre 50 y 55 horas, si quieren lo vemos. Estoy marcando esto. Entre 50 y 55 horas, no se confunda con la clase 9. Entonces miro, en la clase 9, acá hubiera estado mucho más copado que aparezca directamente 50, 55, porque uno no se confunde este 9 con este 8, ¿se entiende? Pero bueno, es así. Entonces digo,
La frecuencia es 8 de este intervalo 9. El intervalo 9 es el que va en 50 y 55 minutos. Entonces así me armé esa tabla, ¿sí? Acá, este 8. Es la frecuencia de este intervalo de 50 a 55. Y así con todos. Bueno, como tengo que calcular un promedio y a la vez me dicen dónde está la mediana, porque me dicen la mediana se ubica entre las 30 y las 35 horas semanales. Quiero ver, me van a dar distintas opciones. La mediana se ubica entre 40 y 45, yo qué sé, entre 30 y 35, entre 50. Digo, me van a dar opciones. Yo tengo que elegir la incorrecta, pero vamos a verla correctamente. Y bueno, el promedio sí hay que calcularlo correctamente, pero ya es otra pregunta relacionada con ese gráfico, ¿sí? Entonces, para eso me llevé esto al Excel, ¿sí? En donde tengo esto y hasta acá es lo que acabamos de ver. Entonces, empecé a completar, digo, ¿qué necesito yo para, por ejemplo, decir dónde está la mediana? Como vieron en la teoría, para decir dónde está la mediana, yo necesito construirme las frecuencias acumuladas. ¿Cómo construyo las frecuencias acumuladas? Como les dije antes en uno de los ejercicios y como vieron en la teoría. Bueno, este 1, acá, es el 1 que es la primera frecuencia absoluta. Este 3 surge de a este 1 sumarle 2. Y en el Excel, que no van a usar el Excel en el examen, pero digo, a este 3 le suman este 2 y obtengo un 5. Le sumo este 3, obtengo un 8. Más 8, 16. Y así sucesivamente calculan la frecuencia acumulada. Para saber si está bien, primero tengo 120 empleados. Si acá copié bien y mi gráfico está bien, la suma, yo ya la hice, y me tiene que dar 120. Esto lo borro porque no puedo hacer doble clic. Yo hice la suma en el Excel, pero ustedes la hacen con calculadora de última, ¿sí? Si es que necesitan hacerla. Esto sí necesitan hacerla porque tenemos que encontrar cuál es el intervalo donde está la mediana para decir de los que me dan cuál no va, ¿sí? ¿Qué hago para encontrar el intervalo de la mediana? Lo primero que se hace para encontrar el intervalo de la mediana es calcular esto n sobre 2, o sea, 120 dividido 2. Esto da 60. ¿60 es la mediana? No. El que vio mi clase sabe que acá me vuelvo loca diciéndoles, ni se les ocurra, pues también seguramente le van a decir la mediana 60 como opción. Bueno, en este caso hubiera estado bueno porque hay que elegir la opción incorrecta. Pero la mediana no es 60, es la posición que ocupa la mediana. ¿Cómo hago entonces para encontrar el intervalo donde está la mediana? Me ubico acá. Yo sé que, por ejemplo, empiezo a recorrer esto y significa este 5 que hay 5 empleados que trabajan hasta 25 horas, porque yo estoy acumulando. Pero yo digo, ¿dónde está el empleado 60? O sea, que ocupa la posición 60. Y empiezo a ver por acá, hasta acá tengo 27 empleados que trabajan hasta 40 horas. Sigo, digo, uy, 62, me pasé el 60. Quiere decir que el empleado 60 está en este intervalo, ¿sí? Quiere decir que la respuesta correcta, si es que me dijeran seleccionar la respuesta correcta, hubiese sido la mediana se ubica en el intervalo de 40 a 45 horas semanales. Con lo cual, si acá me aparece de 30 a 35, repito, como cometió varios errores, elijo esa como incorrecta. ¿Se entendió? Si me dijeran la correcta, ya saben, de 40 a 45. Va a estar esa como opción, seguro va a estar. Lean bien el enunciado y no caigan, pues calcularon re bien todo, la frecuencia acumulada y todo, pero depende si me piden, fíjate cuál es incorrecto, fíjate cuál es correcta. Bien, ya estoy hinchando con eso, si esta ya me lo dijo 80 veces, pero bueno. Vamos acá a calcular el promedio de horas trabajadas. Acá no tengo chance, necesito armarme la tabla. ¿Por qué? Porque si no escribo o no me hago una tabla, van a estar complicados. ¿Por qué? Porque para calcular un promedio yo necesito esa famosa XM o la marca de clase, le puse acá para que se acuerden, ¿sí? Era la marca de clase, el punto medio de cada intervalo. Por ejemplo, en el primer intervalo, ¿cómo voy a calcular esa marca de clase? Bueno, yo ya vi que es 12,5, pero si uno no le saliera así mirándolo, dice, bueno, es 10 más 15, que es 25, dividido 2, 12,5. Y así, por ejemplo, esta, la de 50 al 55, para darles otro ejemplo, es 52,5. ¿De dónde sale ese 52,5? De hacer 50 más 55 y el resultado dividido 2. O sea, 105 dividido 2, que es 52,5. Así calculé, es una de las formas de calcular, creo que es la más fácil y para que se acuerden siempre, la marca de clase.
¿Por qué calculo la marca de clase? Porque para calcular el promedio, que yo uso esa marca de clase, ¿sí? Que es XM, o sea, porque acá tengo un intervalo, no puedo multiplicar un intervalo por la frecuencia. Recuerden que para calcular un promedio, yo necesitaba una formulita que era X por F, y después sumarlo, ¿sí? Y después dividirlo por N. Bueno, todo eso, si yo tengo intervalo, no me sirve. En realidad este es el famoso, la marca de clase. Entonces por eso necesito armar la tabla, si no va a ser un lío. Una vez que tengo la marca de clase, ustedes lo que tendrían que hacer es la marca de clase multiplicar estas dos columnas. Las voy a poner acá. O sea, 12,5 por 1. Después, este 35 surge a ser 17,5, que es este valor, por 2. ¿Sí? Esto da 35. Por ejemplo, este 412,5 surgió de multiplicar la marca de clase, que es 37,5, por 11. O sea, hay 11 publicitarios que yo estoy diciendo que trabajan 37,5 horas. Yo sé que en realidad perdí información porque trabajan entre 35 y 40 horas. No sé bien si es 35, 36, 35,9, etcétera. ¿Sí? Lo que sí sé es que los voy a representar cada uno de ellos por sus 37,5 horas trabajadas. Tomo ese promedio del intervalo, ¿está bien? Entonces por eso hago 412,5 por 11. Estoy sumando en mi promedio 412,5 11 veces. Y así con cada uno, 37,5 11 veces. Y así con cada uno de estos yo multiplico por la frecuencia. Una vez que multiplicamos por la frecuencia tengo que sumar. O sea, esto que está acá, el 5160, es la suma de toda esta columna. La voy a pintar. No, en amarilla no puedo. Otra vez amarilla. Quería tocar. Ahí está. Pomarrón. Es la suma de todo eso. ¿Pero ese es el promedio? No. Esto es el numerador del promedio. Lo tengo que dividir por 120. Entonces, al promedio, después yo les paso el Excel, ¿sí? También. Se los voy a compartir. Además de la clase y el Word con los ejercicios, ¿sí? Promedio es 5.160 dividido 120. Esto da 43. Entonces, voy y ojo, porque acá ya era otro punto. No me decían es incorrecto. El promedio es 43 horas. Seguramente, quién sabe, así muy de maldad podría llegar a pasar que les digan que el promedio era 5.160. Podría pasar, no sé qué se preguntó. Pero bueno, analicen bien la situación y respondan en esa correctamente, ¿sí? Bien, entonces construimos tabla. Yo construiría tabla, porque me olvido del gráfico para no ir mirando y además necesitaba construirme esto, necesitaba la marca de clase, necesitaba la marca de clase por mi frecuencia, que esta es la frecuencia, necesitaba un montón de cosas, ¿sí? Y además lo van a hacer más rápido, digo, el tiempo es importante en el examen. Bueno, acá hay otro gráfico. Dice la marca A y no sé qué, 1 y no sé, de indumentaria deportiva. ¿Se ve ahí la foto? Porque una está medio media así. ¿Se ve? Ahí está. Agarrando un poquito. Tiene por objeto promocionar una nueva línea de zapatillas de hombre para correr. De acuerdo a las ventas realizadas en uno de sus locales, el último mes dispone de la siguiente información graficada en relación a la edad de los compradores. Tengo un gráfico, miro título, miro eje X, miro eje Y y tengo que identificar qué están representando antes de mandarme con los números, ¿sí? Entonces leo. Preferencia de zapatillas para correr de esta empresa, ¿no? En el eje horizontal o en el eje X o eje horizontal, lo llamen como lo llamen, aparece, ahí me lo dicen, la edad de los compradores. Y además, esa es la variable en estudio, porque, digo, acá me lo dicen también, ¿sí? Siguiente información graficada en relación a la edad de los compradores. Es la variable de interés, la característica que me interesa analizar de esos compradores, la edad. Y acá la cantidad de compradores. Ya estamos recontra recancheros sabiendo que esta es la frecuencia absoluta. Si me dijera porcentaje de compradores sería la frecuencia relativa, ¿sí? Bien, vamos a ver qué piden. La empresa desea saber cuál es la edad promedio de los compradores y decir si esta medida puede tomarse como representativa de la distribución para iniciar la campaña publicitaria. Se te solicita que respondas esta pregunta eligiendo una de las opciones siguientes. Bueno, ahí está elegida. Vamos a ver y calcular
la edad promedio y ver si es representativo y qué indicador utilizamos para esto. Y después dice, la empresa desea saber cuántas personas compraron las zapatillas, qué valor tiene la mediana y qué significa para este problema. Se te solicita que respondas esta pregunta eligiendo una de las opciones. Bien, acá está la respuesta correcta, pero como va a haber otras, yo voy a calcularlo, ¿sí? Vamos a calcularlo y ahí, bueno, entender por qué se elige esta y también sospechar qué pueden preguntarse para que caigan ahí o que sea un poquito más complicado elegir la opción correcta. ¿Está bien? Bueno, vamos de nuevo. ¿Qué hay en la primera parte? Calcular promedio y decir si es representativo. Y acá la gran pregunta del millón. ¿Construimos tabla? ¿Qué les parece, chicos? ¿Construimos tabla? Sí, a full, ¿sí? Porque hay intervalos, bueno, que quiere no la construye, pero la tabla va a ser, fíjense que las edades, ahí tuve que ponerme una lupa, pero es de 1 a 18, esta es 18 a 35, 35 a 52, 52 a 67, y acá no veía nada, pero les voy a decir cómo lo saqué, ya les digo. ¿Por qué me di cuenta? Primero, son intervalos del mismo ancho, ¿sí? De 1 a 18, el ancho del intervalo, o el famoso también se lo llama así, delta X, es 17. Acá también era 17. Acá también era 17. O sea, de 35 más 17 da 52, etc. ¿Cómo saqué el último, chicos? Le sumé de 69 más 17, me dio el 86. Bueno, el que lo veía genial, pero estaba borroso además. De chiquito, por más que lo agrande, era peor. Yo no lo veía. Entonces, digo, esa fue la conclusión. En el examen, obvio que lo van a ver acá porque está hecho un print, ¿no? Bien, ¿y qué anoté? Las frecuencias, pero voy a verlo, a ver, de 1 a 18. Como esta era la frecuencia, tengo el 10 en el primer intervalo, bueno, acá tengo un 15 en el segundo, justo da en la línea, un 20 en el tercero, un 10 y un 10. Eso fue lo que puse en mi tabla. Y acá no se los completé para que vieran conmigo, que es la frecuencia absoluta de cada intervalo, ¿sí? ¿Qué pasa si yo sumo? Vamos de nuevo a leer un poquito el enunciado. Dice, son compradores, ¿sí? Preferencia de zapatillas. Están los compradores distribuidos según la edad, ¿sí? Compradores distribuidos según la edad. Entonces, ¿cuántos compradores hay? Y si hay 10 que tienen entre esta cantidad de años entre 1 y 18, hay 15 que tienen entre 18 y 35, hay 20 que tienen entre 35 y 52, y hay 10 y hay 10 en los otros dos intervalos, ¿qué pasaría? ¿Cuántos son los que se encuestaron o los que se llevaron a cabo el estudio se analizó sobre la suma de estos? ¿Sí? Bueno, esto me lo llevé al Excel. Pero repito, ustedes lo suman con la calculadora, así no hace falta si no pueden usar el Excel usarlo, ¿está bien? Esto es lo que yo tengo hasta acá. Y esto es simplemente la suma. Calculadora, 10 más 15 más 20 más 10 más 10, 65. Entonces, una de las preguntas era, ¿cuántos? Acá, ¿no? Digo, ¿cuántos compraron? La empresa desea saber cuántas personas compraron. Bueno, 65 personas. ¿Qué valor tiene la mediana y qué significa para este problema? Después calcular el promedio y saber si es representativo. Bueno, vamos en orden. ¿Cómo calculo el promedio? Calculo la marca de clase. Fíjense que este es el punto medio, el 9,5, surge del punto medio de este intervalo, que es 18 más 1, 19, dividido 2, 9,5. Por ejemplo, este 60,5 es 52 más 69, y el resultado dividido 2, eso es 60,5. O sea, todo esto es mi representativo de cada intervalo. ¿Cómo calculo el promedio? Haciendo la marca de clase, que es XM, por F. 9,5 por 10 me da 95. 26,5 por 15 me da 397,5. Y así, por ejemplo, 77,5 por 10 me da 775. En mi última fila, acá yo ya había sumado la cantidad de las frecuencias, la suma de las frecuencias es la cantidad de compradores de zapatillas. Después esto no tiene sentido, la suma, ¿no? Digo, acá, ojo, esto no tiene, es absurdo sumar esto. Pero sí, hay que sumar esto, porque esto, como les dije antes, es el numerador para calcular un promedio, es la suma de la marca de clase por la frecuencia, dividido en. Esto me da la suma 2.742,5, que es sumar
95 más 397,5 más 870 más 605 más 775 más 2740, no, perdón, todo eso me da 2742,5. ¿Dividido cuánto? Y la cantidad de compradores de zapatillas, que es 65. Bueno, este es el promedio, ¿sí? El promedio ahí yo lo dividí en el Excel. Borrar, promedio. Y este es el promedio. Fíjense que en algunos exámenes le dicen un decimal, dos decimales. Fíjense siempre cuál es la respuesta más aproximada al número que ustedes consiguen, ¿sí? Eso es importante. 42,19 es el promedio. Pero además me dicen, ¿es representativo? Chan, para saber si el promedio es representativo, hay varias opciones. Si uno va al Word, porque tampoco quiero hacerles hacer cuentas, ¿sí? Si uno lo puede ver en el gráfico, ¿está bien? Bueno, el promedio es 42,19, recién lo acabamos de calcular, ¿ok? Acá dice, es representativo, o sea, media o promedio es representativa la media, porque la distribución es aproximadamente normal. O sea, lo que están diciendo es que es aproximadamente simétrica, y la verdad que sí. O sea, acá hay este rectángulo, digamos, no es específicamente igual a este, pero digamos que entre 10 y 15 y solo 5 de los 65 es aproximadamente, tiene más forma de simétrica que forma de asimétrica. Con lo cual, uno elegiría esta respuesta correcta sin calcular otra medida. Pero supongamos que haya que calcularlo porque solo me dan valores, ¿sí? No me dan un gráfico. Para saber si un promedio es representativo, yo tengo que calcular el famoso coeficiente de variación. El coeficiente de variación es una cuenta que surge de dividir el desvío estándar dividido el promedio o la media. Entonces, este es el promedio. Para calcular el desvío estándar, primero necesito calcular la varianza. Yo acá se las dejé calculadas. ¿Sí? Acá no habría que hacerlo, pero para que la tengan, primero tengo que hacer el cuadrado de, esto leanlo en la teoría, los que no vieron las clases, x, el promedio, ¿sí? la marca de clase menos el promedio, y eso elevarlo al cuadrado. Lo pueden hacer con calculadora. Y acá tengo que sumar. ¿Dónde estamos? Acá esta es la suma de todo lo que está arriba. Y después tengo que dividir por el n, que es 65. Acá está el desvío estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, y este es el que yo voy a tener en la fórmula. O sea, mi fórmula va a ser, el coeficiente de variación va a ser el 6, si redondeo al segundo decimal es 6,68. Y dividido el promedio, que es 42,19. Bueno, esto me da una cuenta. A ver, coeficiente de variación me da, acá yo ya la tengo hecha, 10,27%. Acá yo ya lo multipliqué por 10, creo. Sí, por ciento. El coeficiente de variación suele expresarse en porcentaje. Si no, me da 0,1027. Entonces yo multiplico por 100, lo expreso en porcentaje. Por 100. 10,27. Como pudieron ver en la teoría, cuando el coeficiente de variación es menor al 20%, se dice que el promedio es representativo. Nada, eso es por si tuvieran que hacer cuentas. No sé, acá seguramente les van a dar valores promedios distintos al 42,19 y les dicen no es representativo porque la distribución es asimétrica, podría ser otra opción posible, ¿se entiende? Digo, valores distintos o cosas relacionadas con la asimetría y esta no es asimétrica. Va a tener que ser alevoso para que sea asimétrica, como lo fue en el gráfico anterior. Así que en eso quédense tranquilos. Si no tienen que sacar los números, ¿sí? Bueno, acá ya habíamos dicho que son 65 personas. ¿Cómo calculamos la mediana? ¿Y qué significa? Bien. Acá sí o sí me doy cuenta que necesito construir la tabla, porque la famosa mediana, yo borro todo esto, total después quedó en la grabación, ¿sí? Para que no se confundan con las fórmulas que les van a quedar. Estos mamarrachos que suelo hacer, los borro. Para que veamos ahora que yo acá puse la fórmula de la mediana cuando tengo intervalos de clase, o sea, cuando tengo una variable, ¿sí? Que está agrupada por intervalos. Bueno, primer paso para calcular la mediana. Siempre el primer paso es tener la frecuencia acumulada. Acumulo frecuencias.
Si no, no puedo calcular la mediana. Salvo que tenga 5 datos y los ordeno de menor a mayor, como vieron en la teoría. Y ahí va, bueno, la que ocupa la posición del medio. Pero bueno, acá aparecen 65 observaciones, tengo una tabla o un gráfico en donde estoy complicado para ver cuál es la posición donde está la mediana. Entonces calculo n sobre 2, es decir, 65 dividido 2. ¿Sí? 65 dividido 2, tengo acá, ya lo hice, eso es 32,5. Con el cálculo de las frecuencias acumuladas, busco la primera frecuencia acumulada que supera al 32,5. Esto es una posición. Esta no es la mediana. Seguramente en las opciones posibles la mediana es 32,5. No. O sea, la mediana es un valor de edad de los compradores de zapatillas. La mediana siempre tiene, la media también, tiene que ver con la variable, no con la frecuencia, ¿sí? O posición que ocupa en este caso el comprador número 32,5 va a ser la mediana. No, o sea, no. ¿Está bien? Lo que hace ese comprador, si yo ordeno de menor a mayor los 65 compradores de zapatillas en función de su edad, el que ocupa el 32,5 lugar, obviamente no hay ninguno que ocupe el lugar 32,5, pero estamos ahí, y eso lo vieron en la teoría, entre el 32 y el 33, ese comprador número 32, según la edad, no según el orden que fue a comprar. Ojo, la variable es edad, ok. Entonces, si ordeno de menor a mayor según edad, el que ocupa la posición 32,5 tiene una edad. Esa edad va a ser la mediana, ¿sí? No la posición del tipo que ocupa 32,5. Entonces, ¿cómo calcularla cuando tengo intervalos? Busco la primera frecuencia que supera a la posición de la mediana y es 45 la acumulada. Entonces digo, si me dijeran el intervalo, zafamos, pues digo, bueno, listo, 45, el intervalo donde está la mediana es de 35 a 52 años. Joya, pero no, lamentablemente nos piden la mediana y hay que calcularla. ¿Cómo? Con esta fórmula que aparece en la lectura 3, es medidas de posición, ¿sí? Mediana, moda y promedio son medidas de posición. Entonces, bueno, los que vieron las clases ya lo saben, los que leyeron, quién sabe, ya lo saben. Pero básicamente acá me dicen, en el intervalo donde estás, yo quiero el límite inferior, el ancho de ese intervalo, el n sobre 2, que es 32,5, y la frecuencia acumulada del intervalo anterior. M menos 1 es el intervalo anterior. Y la frecuencia absoluta del intervalo donde está la mediana, que es este intervalo. Entonces, Fm, F sub m, la frecuencia del intervalo donde está la mediana, es 20, la chiquitita. Después, ¿qué otra cosa? El límite inferior del intervalo donde está la mediana, que era este, ¿no? Donde estaba esta frecuencia, es 35, ¿está bien? Ese es el límite inferior. El ancho del intervalo es de 35 a 52, lo habíamos visto antes y lo dije a propósito para que nos recordáramos que es 17. El n sobre 2 es 32,5 y la frecuencia acumulada, porque es mayúscula, del intervalo anterior es 25. Bueno, haciendo toda esa cuenta, 35 más 17 por, entre paréntesis, n sobre 2 que es 32,5 menos 25, y el resultado dividido 20 me da 41,375, que si le pongo dos decimales, 41,38. Entonces, vamos al Word, y bueno, en 3, hágame en 3. La mediana es 41,375. Unidad de medida, la mediana vale 41,375 años, ¿sí? Es la unidad de la variable, eso sépanlo y ténganlo bien claro y lean bien la teoría. ¿Qué significa eso? Que de los 65 compradores, la mitad tiene como máximo 41,375 años y la otra mitad más de 41,375 años. Pueden poner, si dijeran otra oración para elegir, aproximadamente la mitad de los 65 compradores o la mitad de los compradores o el 50% de los compradores tienen como máximo aproximadamente 41 años. Digo, tampoco estaría mal si esa fuera la respuesta y no estuviera exacto el valor, ¿se entiende? Acá, en la interpretación. Pero bueno, así se calcula la mediana cuando tengo intervalo. ¿Construimos tabla? Yo la construiría. Bien, acá uno más de gráfico. Vamos a hacer alguno de estos. La curva A representa las notas obtenidas del primer parcial de estadística de un curso. La curva B, las notas obtenidas en el mismo curso, ¿sí? Pero en el segundo parcial de la materia.
Entonces yo miro y digo, bueno, ¿cuál de los dos parciales resultó más difícil para los alumnos? Y seguramente el que tiene notas más bajas, ¿sí? Si uno se fija por acá, debería estar el promedio de la curva A, que está en rojo, y el promedio de la curva B, lo puedo hacer en azul, estaría por acá. ¿Se entiende entonces? ¿Cómo es la dispersión de las notas del primer parcial con respecto al segundo? Respuesta. El primer parcial dicen que fue más difícil. ¿Por qué? Y porque en general está más corrida a la izquierda. O sea, si estas son notas en el eje Y, en el eje X, perdón, yo tengo notas, la distribución A está corrida en notas más bajas. O sea, la mayoría está concentrada en notas más bajas que la mayoría del curso B. ¿Se entiende? El segundo parcial. Entonces, en el primer parcial fue más difícil. Los dos parciales tuvieron la misma dispersión de notas, dicen. Bueno, claramente cuando se habla de una dispersión, acá se los voy a decir, yo tengo una curva. La dispersión está medida por la distancia de mis valores respecto al famoso promedio. Entonces, si yo tengo esto que está acá, otra curva, la curva A, por ejemplo, tiene menor dispersión porque los valores de notas están más cerquita del promedio en su mayoría. En cambio acá, en la curva B, que no son esta y B, puse otro ejemplo, ¿sí? Hay notas mucho más alejadas o sea, es más chata la distribución B. Acá hay mayor dispersión. Y cuando es más angosta, es decir, están más cercanos los valores respecto al promedio, hay menor dispersión. Entonces acá dicen, los dos parciales tuvieron la misma dispersión de nota. Y sí, pues yo no veo diferencia entre aplanamiento, la curva A y la curva B. ¿Está bien? Esa sería la respuesta correcta. ¿Cuál de las dos distribuciones tiene mayor moda? ¿Y cuál de las dos distribuciones tiene mayor rango? Bien. Mayor modo, a ver. El valor más alto, el que me indica la altura, ¿sí? Es el modo. O sea, en particular, si busco, si este es el eje Y, que no me lo muestran, ¿sí? Pero acá hubiese frecuencias, yo digo, bueno, el valor más frecuente es este, que ni me importa ni cuánto da, pero es el modo del primer parcial A. Y el modo del segundo parcial, el segundo parcial es el modo de B, está acá, porque es el más frecuente en mi curva B. Bueno, obviamente la distribución representada por la curva B tiene mayor moda, porque está a la derecha. Si este valor, la nota es 8, este es nota 5, es obvio que la moda en B, el segundo parcial, es mayor a la de la A. Y también mayor rango que la A. Mayor rango, el rango es el valor máximo menos el valor mínimo de una distribución. Bueno, supuestamente acá quieren decir que la diferencia entre este valor y este valor, que estoy en B, el máximo de B menos el mínimo de B, es supuestamente, según lo que dice acá, la diferencia entre el máximo de la A y el mínimo de la A supuestamente es menor, según lo que dicen acá. Yo ahí tengo mis dudas. Véanlo si aparece algún número, porque podría la diferencia llegar a ser parecida o igual, ¿no? Pero bueno, acá supuestamente como está un poco más a la derecha, el valor máximo es más alto y el valor mínimo también es más alto, eso no me deja concluir. Pero bueno, si hubiesen otras opciones, seguramente son más absurdas que esta, ¿está bien? Esa sería como la correcta. Bien. Bueno, acá hay algo de simetrías, que eso, y esto es muy fácil también. Yo les dije, medidas de posición, modo, mediana y el promedio, ¿sí? Por ejemplo, acá dicen, ¿cuál es la moda? Es el departamento, es la de las inasistencias en los últimos 10 días, esto ya lo vimos en un ejercicio. ¿Cuál es la moda de esta distribución? Es el valor más frecuente. Bueno, el valor más frecuente es justamente esto. A ver, si se en los últimos 10 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le faltan como 2, ¿no? Bueno, pero la moda es 0 días, es el valor más frecuente. Faltan 2 datos, pareciera, ¿sí? Porque acá dicen los últimos 10 días. Si esos 2 datos fueran 3 y 3, y ahí tengo 2 modas, el 3 y el 0, ¿sí? Pero bueno, en particular en estos datos que nos dan, la moda es 0 días, ¿sí? Es el que más se repite. Y en este dice un almacenero anotó siguientes ventas del día en pesos. 215 pesos, 468, 134, 210, 45, 178, 367 y 58. Se colgó. Bueno. Esperen un segundo. Ahí está colgado. Ahí vamos. Voy de nuevo. Ahí vamos. ¿Ahí se ve? ¿Están todos? Sí. Bien. Me volvió loca cuando
escribí así tanto. Ahí entonces hay varios valores de las ventas que anotó. Ninguna son iguales, o sea, no hay ninguna que tenga una frecuencia mayor a 1. Por eso dice no tiene moda. Si hubiera algún valor igual a otro, tiene frecuencia 2. Hay 2 días que se registraron la misma importe en ventas, ¿sí? O cantidad de unidades del día. Esto es venta en pesos. Pero no hay moda porque todos son distintos. No hay alguno más frecuente. ¿Sí? Esa sería la conclusión. Bueno, medidas de dispersión. Se pesan a 7 personas antes de comenzar un régimen de bajas calorías. Los pesajes son de las 7 personas. ¿Cuál es el rango de pesajes de los pacientes? Y tomo el peso máximo menos el peso mínimo. Estas son fáciles y las tienen que responder bien, ¿está bien? ¿Por qué? Porque tienen que saber qué es el rango, ¿sí? Bueno, el peso máximo, si yo miro, es 120, aparentemente. Puedo usar, sí. Y el mínimo, 80,5, pareciera ser 80,5. Si yo hago la cuenta, esto me da 39,5. Sí, porque 120 menos 80 es 40, menos 80,5 es 39,5. ¿Está bien? Ese es el rango. El rango es una de las medidas de dispersión. ¿Cuál es la varianza de un conjunto de datos si el desvío estándar, este es otro problema, es igual a 0,25? El desvío estándar es 0,25. Sabemos que la varianza es el cuadrado del desvío estándar, 0,25 por 0,25, y eso efectivamente da 0,625 si lo hacen con la cálculo. Después, si en una muestra de observaciones sobre las alturas de un equipo de básquet se obtiene una varianza de 12,25 centímetros, acá hay algo que está mal, porque si me dan la varianza, acá me tuvieron que haber dicho, digo para que sepan, centímetros al cuadrado. La varianza está indicada con la variable cuadrado, se comieron nada más. ¿Cuál es la desviación estándar de las estaturas de la muestra? Y si esta es la varianza, el desvío estándar también se simboliza, de una muestra se simboliza con S, la varianza. También está en la teoría, que veo las clases lo sabe, si no, léanlo bien. Es 12,25. El desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza. El desvío estándar. O también se lo llama S, en una muestra. La raíz cuadrada de 12,25. Y eso da 3,5. Acá sí, centímetros, ¿sí? Ojo porque en las respuestas pueden dar centímetros cuadrados, 3,5 centímetros cuadrados si me están pidiendo el desvío. Ese tipo de cosas ténganlas en cuenta. Una observación sobre la longitud de una muestra de tablas de madera tiene como media 1,25 metros y como desviación estándar 1,5 centímetros. ¿Cuál es el coeficiente de variación? Bueno, me dicen, tiene como media 1,25 metros y desvío estándar 1,5 centímetros. Como ya me dan el desvío estándar y me dan la media, directamente calculo, ¿sí? 1,5 dividido 1,25. Eso era como, no, perdón, 1, y como desviación estándar, sí, 1,5 dividido la media, que es 1,25. Perfecto. Y acá no lo dan multiplicado por 100 en las respuestas, ¿sí? Fíjense que puede ser que lo den por 100 o no, ¿sí? Bueno, esto ya la vimos un montón de veces, es la medida, el coeficiente de variación que me permite decidir si una población o los datos de mi muestra son más variables unos que otros, el promedio es más representativo uno que otro, ¿sí? Eso es más de teoría también. Acá hay una regla empírica que tienen en la página 31 de la lectura 4 que dice, según la regla empírica aplicada a distribuciones normales, indica cuáles de las siguientes opciones son correctas. Selecciona dos. Bueno, acá no se entiende nada porque obviamente al llevarlo al Word, como les decía, está como cambiado, pero yo se lo voy a decir bien. Y una cosa importante, y eso sí se las tengo que decir, los que ya vieron la clase ya lo saben, pero ver página 31 de la lectura 4. Si yo voy a la página 31 de la lectura 4, acá ya la tengo preparada, página 31, ¿sí? De la lectura, este es el módulo, ¿sí? Módulo 1, lectura 4. Aparece este grafiquito en la página 31. Esto está mal escrito. Esperen. Yo digo esto y todavía no marqué. Ahí va. Esto está mal. Es 95,5. Y créanmelo, y lo pueden corroborar, ¿sí? Acá está bien. Y en este gráfico está bien, porque si yo sumo esto, más esto, más esto, más esto, me da 95,5. O sea, el que está mal
es como el primero, ¿sí? El más importante, digamos, pero bueno, eso sépanlo, corríjanlo, con lo cual, ahora sí voy al Word y digo, según la regla empírica, seleccionar las opciones correctas, ¿no? De la distribución normal. Bueno, el promedio más un desvío o una vez el desvío o, puedo escribirlo así, un desvío estándar. Esto me encierra, bueno, lo muestro en el gráfico, total, ¿para qué dibujar acá? Esto me gusta. Supongamos el promedio es 0, esto se llama, la van a ver después, pero la distribución normal estandarizada viene para el segundo parcial. Este es el promedio. Si me corro un desvío más un desvío, y el desvío es 1 en este ejemplo, olvídense de eso, ¿sí? Tengo un 0 acá y tengo un 1 acá para este primer parcial. Tengo un 0 acá y menos 1 acá. Esto es el 68%, es decir, el promedio más un desvío me da el 68% de los casos que se concentran ahí, si mi distribución es normal, entre este valor y este valor. Se alejan de la media más o menos un desvío. El 95,5 se aleja 2 desvíos. Y el 99,7, creo que está bien, 99,7 se aleja 3 desvíos. Entonces, al seleccionar la opción correcta le van a aparecer un montón de cosas. Pero el más menos 2, el promedio más menos 2 desvíos, contiene el 95,5. Esta es correcta. Y el promedio más menos, acá quisieron poner un desvío, contiene el 68% de los elementos de la población. Teoría, página 31, lectura 4. Acuérdense que el primer gráfico está mal, ¿sí? Acá tienen para calcular por intervalos una desviación estándar. Háganlo porque quiero avanzar con probabilidades. Y cualquier cosa, WhatsApp y me lo preguntan. Pero básicamente tiene que ver con lo que calculamos. Lo llevan a un Excel o lo hacen en una hoja para acostumbrarse al día del examen con calculadora y ya, ¿sí? Esto es importante. Un comerciante del rubro textil vende uniformes al por mayor en Internet. Acuarela es el nombre de su negocio. Es un emprendimiento relativamente reciente, por lo que está interesado en realizar algunos estudios estadísticos comparativos sobre los montos de los pedidos de 2 meses consecutivos. Los datos recogidos son, les aparece ciudad, una ciudad, y los montos de venta por ciudad en septiembre, y los montos de venta en cada una de las ciudades en octubre. O sea, y en realidad lo que quiere hacer, le interesa, son los montos totales de las ventas independientemente de la ciudad y de la cantidad de pedidos. Puede indicarle al dueño de Acuarela si la variabilidad de los montos fue mayor en octubre que en septiembre. Si la variabilidad fue mayor en estos datos que en estos datos. Me olvido de las ciudades, eso es lo que nos están diciendo. ¿Qué medida comparativa le aconsejas usar? Importante, realizar los cálculos involucrados con 2 decimales, acá sí dicen con 2 decimales, redondeando al valor más próximo. Considera ambas distribuciones como muestras. Bueno, acá una aclaración. Como ustedes vieron en la teoría, esto sí sería la lectura 4 del módulo 1, la fórmula de la varianza es la misma en el numerador, que tiene que ver con la sumatoria del cuadrado de los desvíos, y eso después lo ven, pero si es una muestra, yo acá divido por el tamaño de muestra menos 1. Por eso les aclaran. Y si fuera una población, dividen por n. Eso está en la teoría, tienen todas las fórmulas en un cuadrito incluso. Entonces, por eso les dicen considerar ambas distribuciones como muestra, porque la cuenta que van a usar es esta, dividir por n menos 1, ¿sí? ¿Cómo yo mido variabilidad entre dos distribuciones? La variabilidad de los montos, es la respuesta correcta, fue igual, dicen ambos meses. Se utilizó para comparar el coeficiente de variación. Bueno, acá va a quedar claro el por qué. Me llevé, obviamente, esta tablita al Excel, y acá me hablan de la variabilidad de esta columna versus la variabilidad, no me hablan del promedio, ¿sí? Versus la variabilidad de esta otra columna. O sea, no me hablan del promedio, me hablan de variabilidad, o sea, pero yo sé que la variabilidad en estadística tiene que ver con cuán alejadas están las cosas del promedio. Entonces, lo primero que voy a calcular es el desvío estándar, y puse muestral, porque me lo dice en el problema, ¿sí? De esto y de esto. Calcular entonces los desvíos estándar. Considerando en el denominador dividir por n menos 1. Porque es una muestra. Obviamente
tendrían que hacer lo mismo que hicimos antes, el cuadrado de la diferencia respecto al promedio, o sea, primero deberían sacar el promedio, etcétera, ¿sí? Que, bueno, yo acá lo saqué en el Excel, el promedio, si no, suman esto y dividen por, son 6 ciudades, dividen por 6. Acá suman esto en la calculadora y dividen por 6. El promedio en un caso me da 209,75, en el otro 233,33. En este me da 200, fíjense que decían aproximar con 2 decimales. Ahí está bien, el 75, y ahí está bien. 209,75. Bien, acá lo calculé para septiembre, es este, el promedio y el promedio. Después, calculo el desvío estándar. En el Excel, que ya lo vieron los que vieron mis clases, aparece el desvío estándar de una muestra. Si yo tuviese una población, aparece una P, ¿sí? Acá. Pero bueno, en principio ustedes lo que tienen que hacer es 280 menos 209,75, eso elevarlo al cuadrado, después 34 menos 209,75 elevarlo al cuadrado, o sea, calcular el desvío estándar como lo calcularon siempre, ¿sí? Según la teoría del módulo 1, lectura 4. Lo calculé para septiembre, lo calculé para octubre. Ahora, yo puedo decir que esto es importantísimo. Si yo solo calculara los desvíos, ¿sí? Yo digo, bueno, el desvío me habla de variabilidad, ¿sí? Con lo cual yo puedo decir que en octubre, esta es la de octubre, 188 es mayor a 169, entonces, ¿la variabilidad en octubre es mayor a la de septiembre? La respuesta es no, porque no son iguales los promedios, o sea, esa variabilidad tiene que ver, es relativa, o sea, no es lo mismo si yo hallo una variabilidad de salarios, si los tengo expresado en dólares, por ejemplo, que si lo tengo expresado en pesos. Entonces ahí yo tengo que hacerlo relativo a mi promedio en dólares o mi promedio en pesos, ¿entiendes? Si no, no puedo comparar. Entonces lo que se hace, la única medida que me permite comparar variabilidad cuando los promedios son distintos es el famoso coeficiente de variación. Cuando se calcula, que simplemente es como lo hicimos antes, dividiendo el desvío estándar dividido el promedio, me doy cuenta que me da lo mismo, ¿sí? Fíjense que a 2 decimales, como piden en el problema, me da lo mismo. Y esto creo que si hago así, me lo lleva a... Bien. A 2 decimales me da lo mismo, por eso la respuesta. La variabilidad de los montos fue igual en ambos meses. Quien no sabe la teoría va a calcular variabilidad o algo sabe. Quien sabe algo de la teoría, variabilidad va a calcular o la varianza o el desvío estándar. Y ahí van a concluir mal, porque van a decir, es mayor en el segundo, en octubre, ¿sí? Pero está mal, porque eso depende si los promedios son o no iguales. Eso está en la teoría y está bien explicado. Bueno, probabilidad, módulo 2. La primera parte de probabilidad tiene mucho que ver con esto y hay varias preguntas relacionadas con sucesos mutuamente excluyentes, son los que no pueden ocurrir a la vez. Entonces dicen, ¿cuáles de los siguientes pares de eventos son mutuamente excluyentes entre sí? Y acá dicen, habría muchas cosas, ¿sí? Y yo ahora les voy a dar otros ejemplos para ver cuáles no deberían elegir. Pero acá se eligieron como correctas. Haber obtenido una nota mayor a 4 en un examen, haber obtenido una nota menor a 2 en ese mismo examen. O sea, hay una persona que hizo un examen y se sacó una nota. Esa nota no puede cumplir a la vez esta condición o este suceso, digamos, con este otro. O sea, no se pueden dar a la vez. O se saca una nota mayor a 4 o se saca una nota menor a 2. Si, por ejemplo, había otro suceso que decía haber obtenido una nota mayor a 6, no era mutuamente excluyente con la primera, porque, por ejemplo, si alguien se sacó un 7, esa nota 7 es mayor a 4 y también es mayor a 6 a la vez. Ahí mayor a 4 y mayor a 6 no son mutuamente excluyentes, ¿se entiende? O sea, en este caso no hay chance que se superponga esa nota en un intervalo o en otro. Por eso son mutuamente excluyentes. No pueden ocurrir a la vez. Después, ¿cómo se calcula la probabilidad? Esto es más teórico, ¿no? De la unión, si A y B son eventos no mutuamente excluyentes, es decir, se pueden dar a la vez. Cuando se pueden dar a la vez, hay una fórmula que me dice que la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B, y acá le tengo que restar algo porque ese algo no es 0. Este algo es distinto de 0 porque son no excluyentes, se pueden dar a la vez, eso no es un suceso imposible. Si son no excluyentes es porque acá hay un número que es distinto de 0, entonces tengo que restarlo. Si fueran mutuamente excluyentes, la fórmula se simplificaba y me daba esto solo. Eso es también teoría. Los siguientes eventos son mutuamente excluyentes, A, B y C. Ahora son 3.
Estos eventos están incluidos en el espacio muestral S. Se verifica que la probabilidad de la unión de todos me da 1. O sea, quiere decir que además de ser excluyentes, si este es mi espacio muestral S y yo tengo tres conjuntos, el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C, ¿sí? Son mutuamente excluyentes porque no hay intersección entre sí, si no tendría que haber superpuesto algo, ¿sí? Por eso lo hice a propósito, porque acá me dicen que son entre los tres mutuamente excluyentes. Y además se dice que cuando completan el espacio muestral, la suma de las probabilidades me da 1. Acá me lo están diciendo, ¿sí? O sea, no hay otro que sea un D, ¿sí? Que aporta más a esto. Si hubiera un D, es parte de ello. Yo qué sé, un D puede ser por acá, ¿se entiende? Pero A, B y C, si yo los miro, completan mi espacio muestral, es decir, el conjunto de todos los resultados posibles, y a la vez son mutuamente excluyentes. Y indicar cuáles de las siguientes proposiciones son correctas. Hay que seleccionar 3 respuestas correctas. Bueno, la primera es obvio, porque la probabilidad del espacio muestral es 1, la del total, y eso está en la teoría, y es justamente lo que me indican acá, ¿sí? Después, como son mutuamente excluyentes, no pueden ocurrir a la vez, con lo cual la probabilidad conjunta de la intersección es 0, ¿sí? Y los eventos A, B y C son colectivamente exhaustivos. Significa exhaustivos que ocupan todo el espacio muestral, que todos los resultados posibles caen en la unión de ellos tres. No hay otro resultado posible que no esté en la unión de ellos tres. ¿Sí? Entonces esas son las 3 correctas. ¿Qué hubiera pasado? No sé, que me pregunten, que me digan que la probabilidad de A intersección B sea igual a 0,4. Bueno, esto está mal, porque yo sé que son mutuamente excluyentes, me tiene que dar 0 esa probabilidad, ¿sí? Bien. Quiero ir a uno de tabla. Bueno, este que tiene que ver con la independencia, que así vamos a ver algunos independientes. En una estación de servicio YPF, el jefe de contaduría sabe que el 40% de los pagos se hacen con tarjeta de débito, ya que le llevan a su PC los pagos realizados por los clientes en forma sucesiva. O sea, tiene todos los pagos y sabe que el 40% de los pagos se hacen con tarjeta de débito. Si se basa en su experiencia, ¿cuál es la probabilidad de que los próximos 2 clientes, a partir de un momento dado, paguen con tarjeta de débito? Considera P, la probabilidad del primer cliente paga con tarjeta de débito, y S, el segundo, no, P es un suceso, ¿sí? Que significa que el primer cliente paga con tarjeta de débito, y S es otro suceso que significa que el segundo cliente paga con tarjeta de débito. Con lo cual, por eso esta respuesta me dicen, la probabilidad de que el primero pague con tarjeta de débito y que el segundo, P de primero y S de segundo, pague con tarjeta de débito es 0,4 por 0,4. ¿Por qué? El primer tipo pagó con tarjeta de débito. Cuando va el segundo, era de IPF, ¿no? A la estación de servicio, y va, no sé, 3 horas más tarde, yo que sé, apareció el segundo, que pague o no con tarjeta de débito el segundo, es independiente del medio de pago que haya usado el primero. Como son independientes, multiplico las probabilidades. 0,4 por 0,4. ¿Sí? Otro ejemplo. Es similar, nada más que acá dicen, y ojo, y lean bien, en la estación de servicio, el jefe de contaduría sabe que acá lo mismo, se hacen con tarjeta de débito el 40%, hasta acá lo mismo. Si se basa en su experiencia, ¿cuál es la probabilidad de que los próximos 2 clientes a partir de un momento dado, el primero pague con tarjeta y el segundo no pague con tarjeta? Por favor, lean bien, ¿sí? Porque de ahí va la pregunta. Entonces, acá hay que seleccionar la opción correcta y empiezan, seguramente les dan el 0,16, seguramente les dan esta que era la correcta, pero vamos a recordar un poquito qué significa eso. Quiero el primero con tarjeta de débito y el segundo que no sea con tarjeta de débito. O sea, esto es 0,4, por la independencia también se sigue cumpliendo. Si S o la probabilidad de S es 0,4, la probabilidad de no S, o sea que no pague con tarjeta de débito, es 0,6. Entonces acá es 0,4 por 0,6. Esto es 0,24. Lean bien lo que se está pidiendo, ¿sí? A ver, acá si no se ve, vamos a ir a cerrar esto primero.
Ajuste en diseño. Ok, ahí vamos. Agrando, porque no se ve nada. Corro y vamos a leer este problema. Dice, la Academia Albert enseña matemática y física. Matemática es M, física es F. El porcentaje de alumnos que han fracasado en sus exámenes ha sido 20% en matemática y 10% en física. Además, se sabe que los inscriptos en física son del 30% y el resto se inscribieron en matemática. No hay alumnos inscritos en ambas materias. Los profesores necesitan que indiques cuáles son las proposiciones correctas para este problema. Selecciona las 4 respuestas correctas. Bueno, acá está bueno porque es foto, ¿sí? Con lo cual están todas las opciones posibles. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo un problema, y así son los que vienen, ¿sí? En donde se miden 2 características, está bueno armarse una tablita de contingencia. Voy a ir al segundo y después volvemos a este. Dice, el Supermercado Norte compra rollos de cocina a 2 proveedores, uno de la localidad de Bellavista, ¿sí? Es el evento B, y el otro de la localidad de Devoto, que es el evento D. La mercadería viene del proveedor de Devoto. La calidad de la mercadería que proviene del productor de Devoto es mejor a la calidad del otro proveedor. De los paquetes que compra el supermercado, el 65% es del proveedor D y el resto del proveedor B. Además, se sabe que cada 100 paquetes recibidos del proveedor de Bellavista, 10 tienen algún defecto y el proveedor de Devoto, 6 tienen algún defecto. Si un cliente toma un paquete de una góndola al azar, de cualquiera de los 2 proveedores, ¿qué probabilidad tiene de que sea el proveedor de que sea del proveedor de Devoto el que tenga algún defecto? Considera, evento M tiene algún defecto, evento B no tiene defectos. Para este caso te conviene realizar un diagrama de árbol. Diagrama de árbol, ¿por qué? O tabla de contingencia, ¿por qué? Porque tiene 2 características. Acá es a qué proveedor le compra y si es o no defectuosa esa mercadería. También hay 2 características como arriba. Y hay otro más y hay muchos problemas más. Por ejemplo, este. En el Shopping del Sur se está realizando un estudio sobre la demanda de ciertos productos. Para ellos, analizaron la cantidad de personas que asisten a cualquier centro comercial y registran lo siguiente. 1.500 asistieron ese día. De los 1.500 que asistieron ese día, 500 son profesionales y 700 son estudiantes, no excluyendo la posibilidad de que sean profesionales. Bien, también se sabe que 200 personas son estudiantes y a la vez ejerce una profesión. O sea, se sabe las 2 cosas, ¿no? Son profesionales y estudiantes y por lo tanto están incluidos en ambos. ¿Cuál es la probabilidad de que una de las personas elegida al azar sea estudiante o profesional o ambos? Acá también hay 2 características. Una persona es estudiante o no es estudiante y una persona es profesional o no es profesional. Hay 2 características. Entonces, algo me conviene hacer porque si no me voy a marear con esos datos, ¿sí? Bueno, y acá lo mismo con los que vienen, ¿está bien? Entonces, vamos a ir al primero. Vamos a ir a este que está acá. Dice, la Academia Albert enseña matemática y física y además recuerden que han fracasado, ¿sí? O no aprobaron, digamos, por ejemplo, la N, un 20% en matemática y 10% en física. Además, se sabe que los inscriptos en física son del 30% y el resto se inscribieron en matemática. No hay alumnos inscriptos en ambas materias. Los profesores necesitan que indiques cuáles son las proposiciones correctas para este problema. Selecciona las 4. Hay una población, ¿sí?, de alumnos. Hay una academia. Se enseña matemática en esa academia y se enseña física. La Academia Albert enseña matemática y física. No me dicen que enseña nada más. O sea, estas 2 cosas se enseñan. Esa es la materia que se enseña. Y a la vez, hay alumnos que fueron a la academia y no aprobaron, o aprobaron, no sabemos qué significa, sí. El N, han fracasado. Bueno, fracasaron. Vamos a poner acá, pues si no nos vamos a confundir. Y esto es el contrario de no aprobaron. Por eso digo, es no fracasaron, ¿sí? ¿Qué pasa con una tabla de doble entrada? Y esto es importantísimo que lo sepan. Bueno, primero voy a tratar de bajar esto. Bien. Cuando yo tengo una tabla de contingencia, tengo que ponerme un suceso y acá el suceso complementario. O sea, no puedo poner matemática y acá no aprobó. O sea, los sucesos son complementarios cuando es matemática o física estudia. Y acá aprobó y no aprobó. En la fila también tienen que ser excluyentes,
¿sí? O complementarios, en este caso. ¿Se entiende? Si yo mezclo matemática y no aprobó, nunca me va a cerrar la tabla, me va a quedar un desastre y jamás van a poder llegar a la tabla. Es decir, acá hay una característica que es la materia, y esa característica se divide en matemática y física, y acá hay una característica, es una variable, ¿no? La materia del instituto que cursan, y acá es la condición, si aprobaron o no aprobaron, que es otra variable. Tengo dos variables, van por separado, no puedo mezclarlas, aprobó la matemática. Acá las voy a mezclar, en cuanto a números, acá voy a aparecer con una mezcla. Y en estas tablitas está bueno que aparezcan los totales. En las clases yo explico cómo calcular los marginales, ¿no? Etcétera. Pero vamos a ver qué datos nos dan y cómo ubicarlos en la tabla, ¿sí? Bueno, vamos de nuevo. La Academia Albert enseña matemática y física. El porcentaje de alumnos que ha fracasado en sus exámenes ha sido 20% en matemática y 10% en física. Y ahí yo digo que fue 20% en matemática, o sea, el porcentaje de los que han fracasado en sus exámenes ha sido 20% en matemática, o sea, de los de matemática, el 20% fracasó, ¿sí? Quiere decir que acá yo tengo un porcentaje, digamos, del total de matemática, que aún no lo conozco, ¿sí? Pero yo sé que el 20% fracasó. Este lo voy a tomar con pinzas por ahora. Y después vamos a ver por qué. Vamos a los que son obvios y fáciles de completar. Dice, después dicen, además se sabe que los inscriptos en física son del 30% y el resto se escribieron en matemática. Eso es lo más fácil. Los inscriptos en física, acá yo tengo un 100%, eso es importante, ¿no? Yo acá yo tengo un 100%, el 30% se anotó en física y el resto en matemática, ahí tengo un 70 y un 30, ¿sí? Después, ¿qué otra cosa más? No hay alumnos inscritos en ambas materias. O sea, está bien, no se superponen, ¿sí? Eso es importante, porque si no esta tabla no me servía. Es claramente, me lo dicen para crear una tabla de contingencia. Es decir, ahí lo que me están diciendo es que la probabilidad de matemática y física es 0. Por las dudas digo que aparezca. Es un dato del problema. Vamos ahora a los numeritos. Dice, el porcentaje de alumnos que ha fracasado en sus exámenes ha sido 20% en matemática, el 20% en matemática. De los que fracasaron, que ni sé cuántos son, ¿sí? Hay un 20 que fue de matemática, y eso en probabilidades se expresa así. El porcentaje de fracasados dado matemática es de 0,20. Y el otro dato, el porcentaje de física, ¿sí? Que no aprobaron, dado física es del 10%. Les dice, el porcentaje de alumnos que han fracasado ha sido 20% en matemática y 10% en física. Eso está acá. Entonces, así como escribí esa condicional, yo tengo otro dato del problema, no aprobaron, dado física, es de 0,10. Entonces acá dicen, elegí las respuestas correctas. Por ahora anoté eso. ¿No aprobó dado matemática? ¿Es del 20? ¿Esa estaba bien? Sí, esa es correcta. Entonces yo ahora me pongo a mirar. Porcentaje de no aprobaron, o sea, es esto, ¿no? Tendría que calcularlo para ver si está bien o está mal, ¿sí? Cuando yo calculo, vamos a o el porcentaje de fracasados, digamos. El porcentaje de fracasados va a ser lo que yo sume acá más lo que sume de acá. Y eso es difícil. Y lo voy a escribir acá. Porque alguno va a poner el 20 ahí y no va el 20 ahí. Diciendo, el porcentaje de no aprobados es la suma de la probabilidad, digamos, de no aprobados, es la suma de las probabilidades de no aprobado y matemática más probabilidad de no aprobado y física. Yo tengo que hacer esta cuenta para calcular el porcentaje de no aprobados. Y esto, por probabilidad de la intersección, es probabilidad de no aprobado, sí, probabilidad de no aprobado, matemática no aprobado, o probabilidad, yo lo puedo conmutar, ¿no? Probabilidad de matemática por la probabilidad de no aprobado dado matemática. Esto es dato de mi problema, porque la probabilidad de matemática es del 70%, y la probabilidad de no aprobado dado matemática es de 0,20, que lo tengo acá. Más
probabilidad de física por la probabilidad de no aprobado dado física. Y también son datos del problema. Este es un por. ¿Cómo resuelvo esta cuenta? Probabilidad de matemática es, vamos a seguir bajando esto. Esto es 0, matemática es 0,7, el 70%, por probabilidad de no aprobado, dado matemática 0,2, más probabilidad de física, que es 0,3, por probabilidad de no aprobado, dado física, que es 0,10. Bueno, hago esa cuenta con la calcu, con el Excel, como quieran, pero lo hago con la calculadora porque ustedes lo van a tener que hacer con la calcu en el examen. 0,7 por 0,2 más, esto es 0,14, es 0,03 ahí, pero bueno, lo hacemos, si quieren lo hacemos. 0,3 por 0,10, obvio lo pueden hacer todos juntos, ¿sí? Más 0,03. Esto me da 0,14, 0,17. Quiere decir que esto no va. La probabilidad de n no es 0,83, es 0,17. Con lo cual, esta sí es 0,83. ¿Se entiende? Porque es el complemento. Y entonces acá yo ya sé que es 0,83. Después, la probabilidad de matemática es 0,70 y la probabilidad de n es 0,17. Sí, es la que habíamos calculado recién. ¿Qué es lo más importante de una tabla de contingencia? Bueno, acá la única que no va es esta. Y la voy a dejar recontra retachada. Por la duda. ¿Está bien? El resto va y ahí están las cuentas. Selecciona las 4 respuestas correctas, son esas 4. Importantísimo acá, en todas las tablas, y después es ubicar dónde van los números. Este era el más difícil porque nos dan la condicional y muchos ponen el 20 acá y eso está mal. O sea, el 20 acá está mal. El que va acá, si tuvieran que completar la tabla, acá no hizo caso, no hizo falta, digo, no hizo para cualquier. Es 0,14, o sea, este es el 14%. ¿Qué es esto? Es esto. Si yo lo expreso en porcentaje es 14. Es más, cuando yo tengo de n, que era n es 0,17, acá va 17, entonces yo ya sé, supongo que tengan que hagan otras preguntas con respecto a este. Acá yo sé que va un 3, porque ahí sí completo. Si para 14 todo llegar a 17, la probabilidad de que no apruebe es 17 sobre 100, o 0,17 o 17%, y acá ya tengo un 14, acá tengo un 3, ¿sí? Si este es 17, este es 83, igual ya lo calculamos, ¿sí? Y si este es 14 y acá tengo un 70, o acá tengo un 3 y acá tengo un 30, este es más fácil, esto es 27. 70 menos 14 es algo así como 56. No la tenía que completar, pero supongamos que me pregunten cuál es la probabilidad de que no apruebe y que no apruebe matemática. O sea, que no apruebe matemática es esto, que fracase en matemática, es de 14%, ¿sí? Es esto, que está acá. Bueno, con todas esas cosas pueden jugar. Y recuerden que la que me dan es una probabilidad condicional, ¿sí? Es una condicional. ¿Por qué? Porque me dicen el porcentaje de alumnos que ha fracasado en sus exámenes ha sido 20% en matemática. No dicen el porcentaje de alumnos que ha fracasado en matemática, que ha fracasado y que era de matemática era el 20%. Ahí sí sería la conjunta, pero me dicen el 20% de los de matemática fracasó. Yo ya sé que son de matemática, o sea, dado que es de matemática, ¿cuál es la probabilidad de que no haya aprobado? Esta es una probabilidad condicional. El que pone 20 acá, y es re común que lo hagan, va a estar mal. Importante también en las tablas, cómo ver estas probabilidades condicionales. Si yo tomo, por ejemplo, 14, vamos a poner que no pegamos matemática. 14 dividido 70. Si yo hago 14 dividido 70, para que se termine de entender, a ver, yo hago 14 dividido 70. 14 dividido 70. Fíjense que me da eso, el 20%. Y es cierto que de los de matemática, el 20%, que son el 20% del 70%, que son el 14%, ¿sí? Son justamente los que no aprobaron.
Entonces ese 20, ahí entiendan lo que está mal, ese 20 se tendría que haber calculado sobre este 70. Pero para eso fue necesario construir esto, porque si no yo no tenía estos valores, tampoco tenía este. Digo, no hace falta completar la tabla, con lo que habíamos visto hasta responder las preguntas bastaba, pero por si nos dan algunas otras preguntas, ¿sí? Lo más importante en una tabla de contingencia es identificar si nos dan probabilidades condicionales, es decir, si yo ya sé algo de esas personas, o de, bueno, en este caso personas, ¿no? Pero puede ser de ventas, de cualquier cosa, si yo ya sé algo, o sea, dado que se cumple ya una condición, o no. O sea, hay tres probabilidades importantes. La probabilidad de la unión que me pueden dar, que en este caso podría ser, ¿cuál es la probabilidad? Que eso no calcule ninguna. De que no apruebe o no sé, o que haya estudiado física. Que no apruebe o que haya estudiado física. La voy a hacer. Esto es un extra, que no lo piden, pero así completamos una tabla con todas las posibilidades. De que no apruebe, unión física. Esto es, por la fórmula, probabilidad de que no apruebe, más la probabilidad de física, menos la probabilidad de que no apruebe y que sea de física. Esa es la fórmula de la probabilidad conjunta. Que no apruebe, vamos acá, y ya lo miro en la tabla, ¿sí? Es 0,17. 0,17 o 17%, ¿sí? Más la probabilidad de física, ¿se acuerdan que física era 0,30 los de física? Es este total, el total de la columna física. Y este es el total de la columna no apruebe, son, se llaman marginales. Más 0,30 menos la probabilidad de N y F. N y F yo ya lo tengo acá si tengo la tabla. Y si no, es esto. Es 0,3 por 0,10, 0,03. O, bueno, eso es menos 0,03. Acá tendría que poner 3 dividido 100. Siempre esto es dividido 100. Ojo, 14 dividido 100, 56 dividido 100. Es 0,56 esta probabilidad conjunta. Bueno, y ese es el resultado, digamos, 0,17 más 0,3, que es 0,47, menos 0,03. ¿Sí? Entonces, una tabla me muestra probabilidades conjuntas, probabilidades marginales, que son los totales, que es el total de esto, el total de esto, los totales columna, total de matemática, total de física, el total, que es el 100%, y las condicionales, si me dieran la tabla, yo podría decir cuál es la probabilidad de que sea de física dado, y este también es un changüí, otro más, ¿sí? Que sea de física dado que no aprobó. Fíjense que es distinta a la de antes, ¿sí? De que sea de física dado que no aprobó. Entonces acá digo, dado que no aprobó, si no aprobó, es uno de estos 17 tipos, del 17%. Entonces el denominador es 17. ¿Cuál es la probabilidad de que sea de física? Y 3 de 17. Eso lo calculo decimal, 3 de 17. Bueno, puedo hacer acá, más 3 dividido 17. 0,1765 si tienen 4 decimales, ¿sí? Entonces, una tabla me permite hacer cualquier tipo de situación, ¿sí? Acá en este del arbolito dice el supermercado Norte compra rollos de cocina a 2 proveedores. Uno de Bellavista, evento B, corta, y el otro de Devoto, evento D. La mercadería viene del proveedor de Devoto, significa el evento D. O sea, hay un evento B y hay un evento D. Después dicen, la calidad de la mercadería que viene de Devoto es mejor a la de calidad del otro proveedor. Es un dato de color. De los paquetes que compra el supermercado, el 65% es del proveedor D. Y el resto es del proveedor B, o sea, la probabilidad de Devoto es 0,65. La probabilidad del otro proveedor, que es el de Bellavista, es el complemento 1 menos 0,65. ¿Qué más? Además, se sabe que cada 100, o sea, un porcentaje de paquetes recibidos del proveedor de Bellavista, 10 tienen algún defecto. O sea, en Bellavista hay defectuosos y en Bellavista hay no defectuosos. En Devoto o de Devoto vienen defectuosos y de Devoto vienen no defectuosos, con cierta probabilidad. Esta probabilidad que va a aparecer acá son condicionales, porque dice, además se sabe que de cada 100 paquetes recibidos del proveedor de Bellavista, o sea, dado que es de Bellavista,
La probabilidad de que sea defectuoso es 10 sobre 100. O sea, es 0,10. Quiero que entiendan que esa es una condicional. ¿Sí? Bien. Perfecto. Y de proveedor de voto, el 6% de los paquetes recibidos tienen también algún defecto. Bien, el defecto es entonces, algún defecto es M, lo llamaron. Este es M, ¿sí? El defecto es M. Yo llamé defecto, es más fácil. Pero bueno. Y el 6% de los paquetes recibidos también tienen algún defecto. Entonces, de voto. Entonces, la probabilidad de defecto, que lo llamaron M, dado de voto, es de 6%. Eso es, ojo, no pongan 0,6, por favor, a ver si hacen todo bien. Es 6 dividido 100, 0,06. Bueno, eso es lo que nos dan. Entonces, yo después completo el árbol, ¿sí? Dice, si un cliente selecciona todo un paquete de una góndola al azar de cualquiera de los dos proveedores, ¿qué probabilidad tiene de que sea el proveedor de devoto tenga algún defecto? No sé, supongo que acá pidieron y tenga algún defecto, o tenga algún defecto. Ahora vamos a verlo. Para mí pidieron y. Sí, pidieron y porque aparece todo muy relacionado con y. O sea, acá agréguenlo por las dudas que no se ve, pero dice, ¿qué probabilidad tiene de que sea del proveedor de devoto y tenga algún defecto? ¿Sí? Considera M el evento tiene algún defecto y B no tiene defectos. Ah, qué copados. Entonces, para este caso te conviene realizar un diagrama de árbol. Bien, diagrama de árbol. Esto es lo que yo acá dije. En donde acá digo que este es 0,35, tengo una probabilidad, la anoto por ahí al lado porque me va a servir, y este es 0,65. La probabilidad de devoto, probabilidad de Bellavista. Que sea defectuoso, dado que estoy en la ramita del árbol de Bellavista, es 0,10. Que sea defectuoso, dado que estoy en la ramita del árbol de devoto, es 0,06. Y por las dudas, porque acá hay que elegir respuestas correctas, esto de acá tienen que entender que es la probabilidad condicional de que no sea defectuoso dado Bellavista, es 0,90. Es el complemento a 0,10. Y acá es la probabilidad de que no sea defectuoso dado devoto. Es el complemento de 0,06, que es 0,94. Sí, ok. Bien, entonces, dice, ¿qué probabilidad tiene de que sea el proveedor de devoto y tenga algún defecto? Proveedor de devoto y tenga algún defecto, sería esta la anotación, ¿sí? O sea, o me están pidiendo esto, pues vemos el resultado. O me están pidiendo esto, o me están pidiendo esto. El tema es calcularlo bien. Esto ya no me lo están pidiendo, no me están pidiendo cuál es la probabilidad de que, dado que es defectuoso, sea devoto. No me lo están pidiendo. Tengo que elegir la opción correcta, ¿sí? Son circulitos. Y este tampoco, no me están pidiendo una condicional. Me están pidiendo la conjunta. Ahora, ¿cuál de los tres valores va? Y bueno, hay que calcularlo. Una probabilidad conjunta se calcula como la probabilidad de D por la probabilidad de M dado D. ¿Sí? Probabilidad de D es 0,65 y de M dado D es 0,06. O sea, 0,65 por 0,06. 0,65 por 0,06, lo vamos a calcular. 0,65 por 0,06 y esto me da 0,039. Quiere decir, y ahora lo vamos a poner en rojo, que esta es la opción correcta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Me gustaría, yo les voy a dejar el Word, ¿sí? Digo, que hagan alguno más de tabla o digo, cualquier cosa que agarren de algún preguntero. En general abarcamos, les diría, todos los conceptos. Algunos son más bien para que ustedes lean, pero recorrimos todo. Si hay alguno que aparece y del preguntero y no lo puedo hacer, me mandan WhatsApp. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Abran los micrófonos. Por lo menos para decir chao. Perfecto, Karina. Bueno, después les paso la grabación durante el día, ¿está bien? Cualquier Gracias. cosa te Cualquier consulto, cosa me escriben, eso. pero Les sin pongo el alerta. Word. Bueno, me alegro, Ayelen. Les paso el Word y el Excel también, ¿sí? Por más que lo hagan con calculadora, se los dejo
así lo corroboran también. Vale. Gracias, Cari. De Bueno, 10. chicos, nos Muchas vemos. gracias. Gracias. Chau a ustedes. Muchas Chao, gracias. Chao, chao. Chau, Chau, chau. chicos. Bye.